¿Cómo están? Me da gusto saludarlos nuevamente. Le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de estar aquí para compartir un mensaje más de la palabra del Señor. Hoy vamos a meditar el tema: ¿cómo recibes la potestad de ser hecho hijo de Dios? Y para ello vamos a ir al libro de Juan capítulo 1, versos del 10 al 13. Dice la palabra del Señor: En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y para que entendamos un poquito mejor estos textos, vamos a leer la versión Kadosh, que dice así: Él estaba en el mundo fue hecho por medio de él. A pesar de esto, el mundo no le conoció, y vino a su propia tierra natal, y su propio pueblo no le recibió. Mas a todos los que le recibieron, a aquellos que ponen su confianza en su persona y su poder, Él les dio potestad de convertirse en hijos de Yahvé. No por herencia sanguínea, ni por impulsos físicos, ni por intención humana, sino porque Yahvé así lo dispuso. Vea qué versión tan especial es esta. Entonces vamos a empezar a desglosar un poquito más estos textos. En primer lugar, nos damos cuenta que en la palabra del Señor nos dice que Él estaba en el mundo y que todo el mundo por Él fue hecho. Pero dice que el mundo no le conoció. Entonces vemos aquí que el mundo fue creado por Dios, ¿verdad? No fue creado por ninguna explosión cósmica ni por nada parecido, sino que dice que el mundo fue hecho por Él. El mundo fue hecho por Dios. A lo suyo vino, dice, y los suyos no le recibieron. Él vino a su propia tierra natal, a su propia familia, a sus propios descendientes, y sin embargo ellos no creyeron en Él. Entonces nos damos cuenta que Dios ha estado, estuvo y estará por siempre en el mundo, porque el mundo es creación de Él. Pero hay cosas bien importantes y maravillosas que suceden a partir de que Jesús descendió al mundo, se hizo hombre, y pues Él vino a cumplir los planes del Padre Celestial. Y aquí hay algunas cosas muy importantes que vamos a resaltar hoy, ya que de ellas depende en la eternidad de cada uno de nosotros, de muchos o de todos ustedes. Y es importante que creamos en el Señor Jesús. Dice el verso 12: Mas a todos los que le recibieron. ¿Quiénes son todos los que le reciben a Él? Pues aquellos que deciden en su corazón hacer una confesión de fe para declarar que Jesús vino al mundo y que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario y que por Él nosotros somos salvos. Pues dice aquí: mas a todos los que le recibieron. Es necesario recibirle a Él en nuestro corazón. A los que creen en su nombre. Ve aquí la importancia de creer en su nombre. No podemos creer en cualquier nombre, sino en el nombre de Jesús. La Biblia dice que no hay otro nombre dado en el cielo ni en la tierra en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Pues a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos sus hijos. Mire qué importante entonces es creer y recibir a Jesús en nuestro corazón. Pues ahí recibimos, dice, la potestad. ¿Qué quiere decir la palabra potestad?
o quién es la persona que recibe la potestad de ser hecho hijo de Dios? Pues es aquel que logra el favor de Dios. Potestad quiere decir aquel que logra el favor de Dios, el que a partir de ese momento es un hijo legítimo, es alguien que obtiene todos los derechos, facultades sobre las promesas de Dios. Cuando alguien viene y recibe a Jesús como su Salvador personal, pues logra todas estas cosas. Entonces nos damos cuenta que no es simple y sencillamente de mencionar el nombre de Dios muchas veces. Yo escucho a muchas personas decir, Diosito lindo, ayúdame, Diosito lindo, ¿qué voy a hacer aquí? Muchos dicen, Diosito tanto me quiere que a pesar de hacer tantas cosas malas, Él me sigue cuidando. Pues yo creo que la misericordia de Dios se manifiesta en todos estos casos, pero sin embargo hay una gran diferencia, que en estos casos pues Dios puede tener misericordia, pero estas personas todavía no tienen la potestad, el derecho legítimo de ser llamado hijo de Dios, ¿verdad? Muchos se autonombran hijo de Dios, pero sin haber recibido esa potestad que solamente se obtiene confesando a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y vamos a ver esta palabra del Señor que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dijo Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo quiero decirles que el hecho de mencionar el nombre de Jesús, pues el nombre de Jesús tiene poder, pero eso no nos garantiza en ningún momento que nosotros, cuando se cumpla la promesa de que nosotros iremos al cielo con Dios, nos vamos a ir si nosotros no hemos recibido la potestad, no hemos sido hechos hijos de Dios. Entonces no tenemos ese derecho, por así decirlo, de heredar esa promesa. Entonces no es simple y sencillamente de estar mencionando Diosito lindo, Dios mío por aquí, Dios mío para allá, si no se le obedece. Pues cualquiera puede decir Dios, cualquiera puede decir Jesús, pero sin embargo son solamente a veces dichos o palabras que se mencionan pues cuando hay necesidad, cuando hay temores, cuando hay angustias, cuando hay preocupaciones. Muchas veces solamente ahí es cuando la gente confiesa a Dios, menciona el nombre de Dios, pero la mayoría de veces es solo un decir, porque no hay aquella decisión en el corazón de obedecerle. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Pues Dios quiere frutos dignos de arrepentimiento. El libro de Mateo capítulo 3 verso 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y en la versión Kadosh dice, si ustedes en verdad se han vuelto de sus pecados a Yahvé, produzcan frutos que lo demuestren. Todos aquellos de nosotros que hemos ya hecho esa confesión de fe para recibir a Jesús como nuestro Salvador personal, y hemos recibido la promesa, hemos recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios, pues nosotros tenemos que mostrar frutos de arrepentimiento, tenemos que mostrar con hechos que Dios ya mora en nuestros corazones. Muchas veces nosotros o mucha gente dice, mire, yo soy cristiano, pero sin embargo sus hechos demuestran lo contrario, ¿verdad? La Biblia dice que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada al mismo tiempo. O sale dulce o sale salada.
Y también dice, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Muchas veces la gente actúa como personas comunes y corrientes que no temen a Dios, que no conocen a Dios, sus expresiones, sus palabras, pues son erróneas, son equivocadas, todavía maldicen, todavía le desean el mal a otros, todavía tratan, humillan a las personas y pues ¿dónde está que nosotros demostramos ahí esos frutos dignos de arrepentimiento que el Señor ya mora en nuestro corazón? Pues es necesario que nosotros obedezcamos a Dios porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que tengamos frutos dignos de arrepentimiento. Nuestras actitudes, nuestras acciones deben de ser diferentes a las del resto del mundo. Pero ahora muchas veces ya no se distingue quién es cristiano y quién no es cristiano, porque todos hacen lo mismo. Debería de haber una diferencia, porque ahora la palabra dice que nosotros somos hechos hijos de luz, ¿verdad? Ya no andamos en las tinieblas. Pero yo los vengo a animar hoy a que demostremos, que le pidamos al Señor con todo nuestro corazón que renueve nuestros pensamientos, que renueve nuestras palabras, que renueve nuestras acciones, que nuestra forma de vivir sea diferente. Para los que son nuevos convertidos, hay una palabra muy especial para ustedes. Quizá usted tiene muy poco tiempo de haber hecho esta decisión de recibir a Jesús como su Salvador personal. Y ahora usted ha recibido esa potestad de ser hecho hijo de Dios. Pues quiero decirle que usted puede y debe ser valiente, debe esforzarse para seguir adelante buscando a Dios con todo su corazón. Y debe de renovar su mente cada día. ¿Y cómo se renueva la mente cada día? Pues leyendo las escrituras, leyendo la Biblia, orando. Esa es la forma, son las formas en que nosotros vamos a ir renovando nuestros pensamientos. Porque si nosotros no tenemos devoción para con Dios, no tenemos nuestros devocionales personales, nuestros devocionales familiares, no va a haber crecimiento en la vida espiritual. No es también solamente de hacer la confesión de fe y declarar que Jesús es nuestro Salvador, sino que hay que trabajar. Es ahí donde nosotros empezamos el proceso de una vida nueva. Entonces es necesario que nosotros trabajemos en eso todos los días para que uno pueda crecer físicamente. Desde que un niño nace, pues es necesario que se alimente, ¿verdad? Y cuando un niño es bebé, es recién nacido, pues lo que empieza a beber, pues es leche, leche materna, y luego, pues conforme va pasando el tiempo, sus alimentos van variando, van cambiando, y cada día son más sólidos, cada día son más completos, y así es como se da el crecimiento de un bebé, de una persona. Y también cada uno de nosotros va a ir creciendo espiritualmente, pues alimentándonos de la palabra del Señor. Entonces, nosotros debemos de trabajar cada día en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, en nuestra mente, haciendo lo que al Señor le agrada. Ya no nuestra propia voluntad, sino hacer lo que a Dios le agrada. Y quiero contarle que cuando alguien hace su decisión de recibir a Jesús como su Salvador personal, ya nunca más vuelve a ser la misma persona, porque el Espíritu Santo de Dios empieza a trabajar cosas especiales en el corazón. Hace unos días, con mi esposa, oramos por una persona que decidió pues recibir a Jesús como su Salvador personal. Y hicimos esa oración en ese momento y pasaron unos días y pues volvimos a ver nuevamente a esta persona y nos comentaba que a partir de esa oración que se hizo, que ella hizo esa confesión de fe, su vida cambió extraordinariamente. Su corazón, su sentir ya no era el mismo porque ella vivía triste, vivía desesperada, pero sin embargo a partir de ese momento empezaron a ocurrir cosas nuevas.
Por eso la palabra del Señor dice en 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces el Señor nos promete hacer cosas nuevas, preciosas y maravillosas a partir del momento en que nosotros decidimos recibirlo a Él como nuestro Salvador personal. Entonces las cosas ya no vuelven a ser las mismas. Algo extraordinario pasa en el corazón de aquel que decide hacer la confesión de fe y recibe también la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces recuerde que no es solamente de mencionar a Dios, sino no solamente de mencionar a Jesús, sino de recibirle y creer en su nombre. Así dice la palabra del Señor. Dice en el verso 12, en el libro de Juan, capítulo 1, verso 12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, que esto no se nos olvide, que es algo muy importante y maravilloso. Cuando estaba preparando este tema, pues el Señor también me recordaba el día en que yo recibí a Jesús como mi Salvador personal. Yo me recuerdo que era en tiempo de invierno. Yo le comenté a mi madre esa noche que me habían invitado a una actividad de una iglesia cristiana. Pues ella me prepara mis alimentos, yo me bañé, me cambié, cené esa noche y me dirigí hacia la iglesia. Y pensé en, cuando me acercaba a la iglesia, pensé en pasar de largo, pero una persona muy atenta que estaba en la puerta me hizo la invitación, pues, y, pues por no despreciar esa invitación, entré a la iglesia. La persona que me invitó en esa oportunidad no llegó a la iglesia, pero sin embargo Dios ya tenía algo muy especial para mí esa noche. Y entro y me sientan en una de las bancas de la iglesia. El pastor empieza a predicar. Llega el momento de la oración y de la administración. Y el pastor se dirige a mi persona y me dice: mire, usted joven quiere recibir a Jesús como su Salvador personal. Pues si yo me encontraba en un dilema en ese momentito, pero dije, bueno, por respeto, pues voy a pasar al altar y que oren por mí, que yo nada pierdo. Pero cuando yo me puse de rodillas, empecé a sentir pues algo especial que fluía a través de mi cuerpo. Empecé a sentir un calor muy especial. Y cuando el pastor impone sus manos sobre mi cabeza y yo empiezo a hacer la confesión de fe, pues descendió un fuego pues sobrenatural, algo extraordinario, algo que yo nunca había vivido, y empecé a sentir unas ganas de llorar. Y yo dije, bueno, me voy a aguantar y no voy a llorar y no voy a llorar. Pero dentro de mí sentía una alegría tan profunda, tan especial. Y esa noche dije, de verdad que Dios existe. Ahí fue donde Dios me dio la oportunidad de conocerle y yo recibí esa noche la potestad de ser hecho su hijo. Y a partir de esa noche en adelante yo empecé a recibir y a tomar las promesas de Dios escritas en su palabra para mi vida. Y quiero decirles que es algo de lo que yo no me arrepiento, es la decisión más importante que yo pude haber tomado en toda mi vida. Es lo más extraordinariamente especial, lo más hermoso que ha pasado en mi vida. Entonces, es algo que también Dios tiene para usted, para sus familiares, para sus amigos, para sus vecinos, para sus compañeros de trabajo. Pero es necesario que nosotros, que ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, pues mostremos frutos dignos de arrepentimiento para que las personas que nos ven de verdad digan: sí, Dios existe, porque yo veo que ha transformado la vida de esta persona.
tiempo después de que yo recibí a Jesús como mi Salvador personal, pues me dieron el privilegio de empezar a servir como ujier y estaba pues en una oportunidad en la puerta dando la bienvenida cuando uno de mis amigos pasó esa mañana por ahí y me dice, mira, yo quiero que me contés quién fue el que te cambió, quién fue el que te transformó, porque yo quiero cambiar también. Y ahí fue donde yo le empecé a dar testimonio de quién era Jesús y que lo que Jesús hizo por mí, en mi vida, en mi corazón, en mi familia. Y mire, yo me alegro bastante porque la persona que me hizo esta pregunta pues era un amigo muy especial que yo tengo, que también andaba en el mundo de los vicios, todo perdido, pues lleno de problemas, de enfermedades y de conflictos. Y me alegro por él que hasta el día de hoy, él también se mantiene en el Señor. Él fue salvo, él también recibió a Jesús como su Salvador personal. Y mira que con nuestro testimonio Dios va a hacer cosas maravillosas alrededor de cada uno de nosotros. Así es de que yo los vengo a animar y les vengo a recordar a aquellos que desde hace mucho tiempo hicieron esta confesión, que no nos olvidemos de ese día tan precioso donde Dios empezó a transformar nuestro corazón y que no nos conformemos a este mundo, a este siglo, con todas las cosas que este mundo tiene, que este mundo es pasajero, ¿verdad? Las cosas que hay en el mundo son pasajeras. Entonces no pongamos nuestra mirada en las cosas de la tierra, sino que en las cosas que están allá arriba, en el cielo, donde está Dios esperando por cada uno de nosotros. Hoy quiero orar por cada necesidad que usted tenga en su corazón. Si le ha fallado a Dios, pues la palabra del Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. No se sienta condenado, no se sienta distante del Señor, porque Él, como al hijo pródigo, aquel ejemplo de la parábola del hijo pródigo que se fue, como ese padre que estaba anhelando que ese hijo regresara, pues así el Señor está esperando por cada uno de aquellos que ya se apartaron de su presencia. Entonces no importa el pecado que sea, el pecado que haya cometido, el Señor es fiel y justo para perdonar cualquier pecado. No hay pecado que la sangre de Jesús no tenga el poder para limpiarlo y para perdonarlo. Así es de que los animo para que sigan valientes buscando a Dios con todo su corazón. Y vamos a orar un momento. Padre, te damos muchas gracias en el nombre precioso de Jesús. Gracias te damos con todo nuestro corazón por esta palabra preciosa que nos viene a recordar a muchos de nosotros el día en que te recibimos como Salvador personal. Ese día fue el día más precioso, el día que cambió todo nuestro destino, el día que cambió todo en el interior de cada uno de nosotros, ese interior que estaba lleno de inmundicia, de pecado, de maldad, lleno de transgresiones, lleno de odio. Pero gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, porque has hecho algo maravilloso desde que recibimos la potestad de ser hechos hijos tuyos. Ahora los que ya hicimos esa confesión somos hijos legítimos porque tú nos has dado esa potestad, Padre. Gracias te damos. Hoy bendecimos a cada uno de los que están viendo en esta oportunidad. Toma sus cargas, Padre, en el nombre de Jesús. Perdona esos pecados, Padre, aún aquellos pecados ocultos, aún aquellos pecados que quizá alguien dijo, aquí nadie me va a ver, pero que sin embargo, Señor, como tú nos has dado una nueva conciencia, hay algo que está redarguyendo y hay algo que en el corazón está diciendo, esto estuvo mal, pero tú que conoces, Señor, nuestras debilidades, te has compadecido de cada uno de nosotros, Padre, y has perdonado todos nuestros pecados. Así perdona esas faltas
Fortalece a aquel hijo, a aquella hija tuya que es débil, Señor, que quizá comete faltas de continuo, está fallando, Señor, se está alejando de tu presencia, pero tú con cuerdas de amor y de misericordia hoy estás llamando, Padre, porque tú los amas, Señor. El Señor te ama y te quiere hacer libre en esta oportunidad. No dejes de pasar este momento. Inclina tu rostro, dobla tus rodillas ahí donde estés y levanta tus manos al cielo y dile al Señor: Señor Jesús, aquí está mi vida. Perdóname por todo lo que he hecho, por todo lo que he dicho, pero te pido por favor me ayudes a seguir adelante. Ayúdame, ten misericordia de mi vida, Padre. Por favor te lo pido en el nombre de Jesús. Hoy también, Señor Jesús, bendice a aquellas personas que están enfermas, Padre, que están en los hospitales. Te pedimos que tengas misericordia de cada uno de ellos, Señor. Que tú restaures la salud de aquellos que están gravemente enfermos, Padre, en el nombre de Jesús. Todo cáncer, Padre, es cancelado, es quitado en el nombre poderoso de Jesús. Señor, todo cáncer de mama, Señor, es quitado en el nombre de Jesús. Todo cáncer, Señor, de páncreas es cancelado en el nombre de Jesús, porque tú eres poderoso, Señor, para sanar, Señor, todas esas enfermedades. Tu palabra dice que en la cruz del Calvario tú llevaste todas nuestras enfermedades, Padre. Tú ciertamente fuiste molido por nuestros pecados y por tus llagas nosotros somos curados. Reciba esa palabra de sanidad y de bendición en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Nos damos gracias a Dios porque Él es fiel y maravilloso. Y recuerde que usted tiene la potestad, el derecho de ser llamado Hijo de Dios, porque lo ha recibido y ha creído en Él en su corazón. Que Dios los bendiga.